Primer carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Si usted llega hasta ahí, deme un buen amén. Y nos ponemos en pie en señal de que lo hemos encontrado. Primer carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Si lo tiene, nos ponemos en pie para que juntos podamos leer ese versículo 2. Primer carta que Pablo escribe a Timoteo en el capítulo 4, versículo 2, dice de la siguiente manera. Esta mañana vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así su palabra. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Leamos desde el 1 para que hilemos bien la idea, y dice así su palabra. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Oremos a nuestro Dios. Mi Jesús, te damos gracias por haber puesto tus ojos en nosotros, por haber fijado tu mirada en los que estamos acá, por haber definido desde el vientre de nuestras madres que te serviríamos como parte de la adoración. Mi Jesús, te pido perdón por mis ofensas, te pido perdón por las cosas que no he hecho bien, para que en este momento, mi Jesús, pueda ser usado como un vaso limpio para poder compartir tu palabra a cada uno de los que estamos hoy reunidos. Que todos nosotros podamos irnos a casa llenos de ti, fortalecidos en ti. Que podamos de esta forma crecer, que podamos hacer lo que tú quieres que hagamos. Gracias, mi Cristo bendito, por darnos la oportunidad de adorarte, por darnos la oportunidad de exaltarte. Gracias porque eres siempre Rey. Gracias por todo lo bueno. En tu nombre, amén y amén. Podemos tomar nuestros asientos. Esta mañana vamos a hablar acerca de un mensaje que considero saludable el poder estar compartiendo de una manera periódica o más bien tratar este tema de una manera que en pocas ocasiones se tiende a hacer con el propósito de que en algunos casos se cuida mucho no herir susceptibilidades y demás, pero aquí creo que se trata de agradar a Dios por sobre todas las cosas, y por eso el título del mensaje es Hablemos de pecado. De pronto hay temas que se vuelven tabú en nuestras sociedades que hacen o que provocan que haya tantas dificultades más adelante. Yo creo que muchas de las depravaciones sexuales que ahora hay son porque en los tiempos de muchos de los que estamos aquí reunidos era un tema tabú, el tema del sexo, y no se hablaba de eso en casa. Y todas las cosas no se llamaban ni siquiera por su nombre, sino que se les daba otros nombres, y el niño con el pajarito y la niña con la cosita, y todas esas cosas provocaban que nadie sabía de nada, y al momento de llegar a una escuela, llegar a un colegio, apareció uno más depravado que a saber qué, y le empezó a decir, mira, esto es así, esto es allá, esto es lo otro, esto es aquello, y se degeneró todo porque habían demasiados temas tabú. Y así podríamos citar cantidad de cosas que se han venido ocultando, y que eso provoca que desconozcamos ese tipo de cosas, o que se asuma que el otro sabe ciertas situaciones, y no es así. En el caso de la vida del creyente pasa exactamente lo mismo. Porque el hecho de que todos los que estamos acá pecamos, no quiere decir que sabemos cómo manejar el pecado. ¿Habrá alguien aquí que peque esta mañana?
Nadie. Vaya, ok, bueno, solo yo, pero bueno, los que son pecadores como yo. Entonces, ¿qué pasa con eso? El hecho de que yo practique el pecado o que yo cometa pecado, porque de hecho la práctica del pecado no debe ser algo que esté en la vida del creyente. Sí pecamos, pero no debe ser para nosotros una práctica. Entonces, en este sentido, no quiere decir precisamente que nosotros sepamos cómo tratar con ello. Todos los que estamos acá respiramos, ¿verdad? ¿Cierto? Pero no por eso sabe cómo funciona a la perfección el sistema respiratorio. No, el hecho de que lo hagamos no quiere decir que en algún momento nosotros tengamos la claridad de cómo funciona esto. Y al hablar de pecado, quisiera que nos demos cuenta de ello. En el cristianismo moderno se ha dado el tema de la normalización del pecado. Al hablar de la normalización del pecado, hablo de que todo se relativiza. Relativizar es como darle un valor menor a las cosas cuando las comparo contra algo más. Eso es relativizar. Porque cuando yo me doy a la tarea de establecer qué es ser rico o qué es ser pobre, todo es relativo, depende de mi condición. Porque aquí hay personas que con $1,000 solucionan todos sus chíos. Pero hay algunos acá que les damos $1,000 y no le alcanza ni para los chicles. Amén. Entonces nos damos cuenta. Usted probablemente sienta que debe un montón. Hable con un millonario y se va a dar cuenta de que no debe nada, hombre. Si lo comparamos con eso, no, hombre, si yo no debo nada. Todo lo que yo debo quizás es la cuota de una cosa de lo que estas personas pagan. Entonces toda la gente dice, no, hombre, si es relativo. Es relativo. El tema con eso es que en algunas ocasiones se trae ese hecho de relativizar todo al pecado también. Y eso es problemático porque nosotros empezamos a minimizar la importancia y los efectos que tiene el pecado. Y muchas personas caen en el error, del cual yo vi muchos espejos por los lugares donde Dios me ha permitido caminar en el Señor, que habían gente que pensaba que por las cosas que hacía por el Señor, eso lo facultaba para hacer un montón de pecados. Y el hecho de que, no, hombre, si yo sirvo aquí, si yo hago lo otro, si yo predico tantas veces por semana, si yo tengo tantos ministerios, si yo hago aquello, si yo ofrendo, si yo hago aquí, entonces eso me faculta a mí de cometer un pecado, porque ese pecado no es nada en comparación a todo lo que yo hago por el Señor. Eso es relativizar el pecado. Eso es relativizar el pecado. No, hombre, si yo soy pastor, si yo he puesto mi vida aquí, si yo me niego a mí mismo, ¿por qué no puedo tener 3 mujeres? Amén. Así dicen algunos. Porque de todas formas, si yo hago, si yo pongo, si yo quito, ¿y por qué no puedo? Pues si todo lo que yo hago por el Señor en comparación de ese pecadito no es nada. Eso es relativizarlo. Y ese problema es que sin darnos cuenta estamos cayendo en ese tremendo error, muchas veces con conocimiento de causa, y pensamos que Dios nos la tiene que valer a nosotros, que Dios nos la tiene que aceptar a nosotros porque somos nosotros, y eso no funciona así. Nosotros no deberíamos minimizar la importancia y los efectos que tiene el pecado en la vida del creyente. Sé que nosotros debemos buscar la forma de llenar el corazón de Dios, no solamente llenar nuestro corazón. Allá cuando estábamos todavía en la iglesia católica, había una frase que nosotros mencionábamos cuando alguien se la quería llevar de muy santo. Nosotros decíamos, este es un gran persinado. ¿No lo decía usted? Esta es una gran persinada, decíamos. No, hombre, si Dios guarde, ¿sabe qué es lo triste del evangelio? Que cada vez son menos los persinados. Cada vez son menos los que se apartan del pecado, no, cada vez son menos las personas que miran con recelo un error, que miran con recelo el hecho de algo que se ha vuelto normal. Y esto es el proceso que yo le hablo de normalización del pecado. Todo lo hemos querido veniendo a ver como normal. Es que así es que es normal. ¿Y cuál es el problema? El hecho de que sea normal para nuestros ojos no quiere decir que esto tenga que ver con la voluntad de Dios. Hace unos días nos compartían unos amigos
que una amiga de ellos había quedado embarazada. Y pues andaban con ese tema, y ella es de descendencia europea. Entonces, y ya le dijo a la mamá, le preguntábamos nosotros, queriéndonos enterar del chambre. Ya le dijo a la mamá. Sí, ya le dijo. ¿Y qué le dijo la mamá? No, nada, tranquila. ¿Lo vas a abortar o lo vas a tener? Tranquila. No pasaba nada. Sí, toma un tiquete, te vas para Italia y lo abortás allá y te venís. O lo vas a tener. No, lo voy a tener. Ella tomó la decisión de tenerlo, pero normal. El hecho de que eso sea normal quiere decir que sea aprobado por Dios, ¿no? Y el hecho de que todo el mundo venga con eso, ¿será normal? Entonces, en este sentido, nosotros deberíamos prestarle atención a esas cosas, porque va llegando a la mente del corazón, a la mente y al corazón, perdón, el tema de pensar que las cosas que nosotros queremos ver como normales, el tema que nosotros queremos ver como cosas sencillas, no son así, y no queremos darle la gravedad que estas cosas tienen. Hoy que se habla tanto del aborto en nuestro medio, de la despenalización del aborto y todo este tipo de cosas, resultan cosas interesantes, como una anécdota que se compartía acerca de un médico, que llega una señora con su niño de 2 años y medio y estaba embarazada, y entonces acababa de pasar por todo ese proceso, y todavía medio iba saliendo de que el niño medio se empieza a ayudar a esa edad, y que ya un poquito va bajando la carga de andar tan pendiente de, y queda embarazada. Y ella no quería quedar embarazada, y no quería otro niño porque es muy difícil, porque es muy duro, porque voy a tener que dejar trabajar. Entonces le dice: doctor, vengo a abortar, no hay ningún problema. Le dice: vamos a ver, ¿y por qué quiere abortar? Le dice: porque no quiero tener 2 niños, no quiero tener 2 bebés, demasiado difícil. Entonces hagamos una cosa, le dice: ¿por qué no me trae el niño de 2 años y medio y mejor matamos al niño y deja que crezca el otro? ¿Qué le pasa, doctor? ¿Cómo se le ocurre? Yo no soy un asesino. Mire, lo mismo va a ser con el que lleva ahí dentro. Es que no, porque ahorita no es vida. No, lo mismo va a ser. Y la persona se va de ese lugar desconcertada, porque pensó que había encontrado una solución a su problema. Pero ¿cuál es el detalle? El hecho de que no querramos ver las cosas como son no significa que sean de la manera que son. Ahora, yo creo que al hablar de los temas de predicación en la actualidad, el pecado ya no está en el índice de temas importantes de la predicación, porque hay otros temas más importantes, más convenientes quizás, como hablar de prosperidad, como hablar de declaración positiva, como hablar de autoestima, y decirle a la gente: tú puedes, vamos, tú puedes, vamos, no te rindas, tú puedes, cuando el mensaje realmente es: tú no puedes, yo no puedo, el que todo lo puede es Jesucristo. Pero no, queremos que la gente se sienta empoderada. Queremos que la gente crea que él puede, que ella puede. Por eso yo tengo serios conflictos cuando hay personas que comparten testimonios y les gusta andar dando testimonio, pero los chivos de la película son ellos. Y yo hice, y yo aquí, y yo lo otro, y yo aquello, y ellos queriendo robar gloria que le pertenece a Dios. Si el arte de un buen testimonio es cuando yo digo: yo soy incapaz, yo no hubiera podido hacer nada de eso, el único que me ha permitido llegar hasta acá se llama Jesucristo. Eso es un testimonio que honra a Dios. Pero cuando no, por mis contactos, por mis amigos, por mi allá, por lo otro, por aquello, eso no es lo que funciona. Lo que funciona verdaderamente es darle toda la gloria y la honra a Dios. Poco o nada se habla de santidad o de vivir apartado del pecado, porque la palabra pecado muchos la consideran ofensiva. Muchos la consideran como algo que les rasga las vestiduras. Prueba de ello es que cuántas personas, si nosotros tocamos el tema de los celulares, no se despegan de él ni un segundo. No se despegan de eso, porque ahí está su fuente de contacto con pecado. Ahí está buscando la manera de alimentar su morbo y todas las cosas que seamos. Y Satanás se ha metido con sutileza en muchas ocasiones dentro de la iglesia, dentro del templo. ¿Para qué? Para apartarnos de lo que Dios quería decirnos. Y estamos más ocupados de lo que me van a decir, del mensaje que me van a mandar, de lo que yo quiero leer en ese momento, y que se me despertó
despertó justamente en el momento que Dios quería hablar a mi vida. Muchas personas dejan de hablar de santidad por el tema de que se vuelve muy duro practicarla. Creo también, a la luz de lo que la palabra de Dios nos enseña, que muchas personas establecen acerca de hablar del pecado que ese no es su estilo de predicación. Hay iglesias en las cuales, por ejemplo, está prohibido hablar del infierno. No se menciona la palabra infierno, porque ¿para qué hablar del infierno si hay tantas cosas buenas que decir del cielo? Y entonces van prohibiendo todas estas cosas de las cuales Cristo sí predicó, y se quedan con el tema de reservarse y decir: es que ese no es mi estilo, es que esa no es mi práctica. Pero ¿sabe algo importante? Tener mi propio estilo de predicación no significa compartir un mensaje incompleto. Tener un propio estilo de predicación no significa para nada dar un mensaje a medias. Mi estilo no debería afectar ni siquiera en lo más mínimo el mensaje que predicamos. ¿Por qué? Nosotros no somos autores, somos mensajeros, somos simples mensajeros de la palabra de Dios. En una película, un actor no puede cambiar el guión. No debería cambiar el guión. Él es un actor, está siguiendo un libreto, no está participando de la autoría de esa película o de ese filme o de lo que sea. La gente que interpreta música clásica no debería cambiar las notas. Sin embargo, algunas las hacen. Y yo creo que Wolfgang Amadeus Mozart se retuerce en la tumba, ¿verdad? Cuando oye las variaciones que ponen ahí, Mozart en salsa y todas esas cosas, y uno dice: ¿y esto qué le pasó? Si la música clásica es clásica y por eso debería estar así, tal cual, sin que la toquen, sin que la cambien, sin que la modifiquen, perdón. Entonces, en este sentido, pasa que es exactamente lo que sucede en el Evangelio. El Evangelio ha sido dado para que no lo cambiemos, para que no lo modifiquemos, para que no lo alteremos. Sin embargo, muchas personas lo hacen. Pablo se aseguró de no cometer este error y por eso dijo lo siguiente en Hechos 20, al cual quiero que me acompañe. Hechos capítulo 20. Y vamos a encontrar en Hechos 20, versículos 26 y 27, una afirmación retadora para todos aquellos que compartimos la palabra de Dios a alguien. Hechos 20, 26 y 27. Si lo tiene, deme un buen amén. Lea conmigo esos dos versículos y vea lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. 26 y 27 de Hechos capítulo 20 dice así: por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Cuando yo veo estas cosas de grandes predicadores o de grandes hombres de Dios como Pablo, me reta a hacer exactamente lo mismo, porque Pablo pone un gran interés en no dejarse nada en el tintero. Él estaba escribiendo eso, él estaba diciendo esas cosas, él estaba mandando esas cosas y no quería dejar nada ahí. Por incómodo que pareciera, no quería dejar eso de lado. Sé que hablar de este tema se vuelve para muchos un tema áspero. Sé que se vuelve para muchos algo que no despierta interés, pero en pocas ocasiones se habla de santidad. En pocas ocasiones se habla de buscar ese favor de Dios. Y sabe que en este tiempo resulta o toca volverse una persona un tanto aislada, un tanto reservada, si usted quiere practicar esto. Porque se va dando cuenta que hay gente que como que lo incita a pecar. Que hay gente que como que se rebusca por sacarle el viejo hombre a cualquiera de los que estamos acá. Y dice: yo me cansé de vivir en hipocresía. Y yo me cansé de poder escuchar tanta falsedad, tanta doble moral. Y esa parte quisiera que usted también se hastiara en algún momento. Y que si nos toca pasar como ermitaños metidos en la casa, hágalo. Vale la pena el tema de decir: yo ya me cansé de esto. Ya me cansé. Yo no sé si usted, pero en el medio cristiano que nos toca desenvolvernos, yo opté por cada vez tener menos amigos pastores. Menos amigos pastores, menos amigos con esas pajas, porque de repente uno empieza a ver tanta falsedad. Y que llegan después todo el mundo con morbo a quererle contar las cosas que anda haciendo el predicador. Pero usted lo oyera.
tiran fuego a través del micrófono. Y son sabios, son eruditos, son teólogos, y son estos, son maestros, son rabinos, los nombres que quieran se ponen, pero no practican lo que la palabra de Dios enseña. Y esto, ¿por qué se lo puedo compartir con libertad? Porque Pablo decía, yo no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Quisiera que nosotros nos volviéramos practicantes de esto, pero de verdad. No cristianos de esos persinados que son de mentiras, sino que persinados de verdad. Porque cada vez uno va conociendo más hipocresía en el ambiente cristiano y uno dice, eso es justamente en lo que yo jamás quisiera caer. Y de pronto volverse una persona normal parece no tan atractivo para la gente que tiene una imagen de lo que debería ser el pseudo cristianismo. De cuidar las apariencias, pero tener un corazón de lobo. De tener un corazón que quiere devorar, que quiere arrasar, que quiere atropellar. Hay personas con las que yo he tenido la oportunidad de tratar que digo, ¿qué van a decir cuando sean llamadas a rendir cuentas delante de la presencia de Dios? Cuando si usted las escucha hablar, lo apantallan y tienen un idioma de cristiano impresionante. Y uno va hasta que le den clases de cristianés, vea, y mire cómo haces y cómo hablas así de suavecito. Que a mí no me sale, fíjate, yo siento que es mentira. Cuando empiezo a hablar suavecito ya me siento bien pajero. Y entonces por eso abro la boca para hablar, porque no te la creo. ¿Cómo haces para esto? ¿Cómo haces para aquello? Pero así de suavecito salen hablando de los moteles. Y entonces ¿en qué estamos? Hace unos días me encontré una persona que se la llevaba de persinada y me la voy encontrando con el amante de frente y vio como que se había visto un fantasma y no sé, se quedó petrificada conmigo con el amante de la mano. Y yo, dele que no le he visto, le dije, pues camine, yo no le he visto. A mí me dio pena, pues yo agaché la cabeza porque por vergüenza ajena. Pero si usted le escuchara hablar, la impresiona, la pantalla, y usted dice, yo quiero ser como él, yo quiero ser como ella. Pero estas cosas son de las cuales nosotros debemos tomar control, porque eso es lo que está provocando tanta calamidad en el ambiente cristiano. Estos mensajes, como en muchas ocasiones le he compartido, no son para llenar iglesias, son para llenar el corazón de Dios. Y creo que nosotros necesitamos ser diferentes, con uno de nosotros que fuera diferente. Si lográramos hacer 2 diferentes al año, si lográramos hacer 3 personas al año que abominen realmente hacer las cosas contrarias a Dios, eso sería un hitazo. Eso sería un tremendo éxito. Otro hecho que lamentar en la actualidad es que cada vez más los cristianos desean escuchar una predicación suave, una predicación motivadora, una predicación con humor, una predicación con dinamismo, pero que no confronte su naturaleza pecaminosa. Cada vez nosotros queremos eso, que hayan más chistes en una predicación, que hayan más anécdotas en una predicación, que hayan más cosas de esas, pero que no se me confronte, a mí que se me deje tranquilo con mi pecado. Qué bonitos tú, sí, bonito puede estar lo que sea, pero si no me motiva a mí a hacer algo, a ser diferente, si no me insta un cambio, entonces no sirve para nada. Es una linda historia nada más. Mejor vaya a leer mitología griega, mejor vaya a leer todas esas historias, mejor vaya a ver Prometeo encadenado, Edipo rey, lo que quiera, pero no me lleva a ningún cambio. Es una linda historia nada más. Es una excelente historia. Aquellos que han leído la Ilíada, la Odisea y todas esas cosas, no, hombre, son tremendas historias. Y muchas personas quieren hacer de la predicación del mensaje de Cristo tremendas historias nada más, pero sin tocarme a mí, sin confrontarme a mí a un cambio. Éxodo 20:16 quiero que lo pueda leer conmigo. Y en Éxodo 20:16, yo realmente creo y pido que Dios quiere hablarnos a cada uno de los que estamos acá y que debemos poner nuestros oídos atentos a esa voz de Dios. Éxodo 20:16. Si lo tiene, deme un amén. Preste la atención a 4 versículos que vamos a enlistar en este momento. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Preste atención.
más de lo que se imagina, practica esto. Muchas veces el cristiano hace afirmaciones sin conocimiento de causa. Y Dios dice acá: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Antes de decir algo de nuestro prójimo, pregúntese: ¿te consta? ¿Te consta? ¿Te consta? Yo no puedo dar fe de nada de eso si no me consta. Y yo estoy cometiendo un grave error si solamente me dejo guiar por mi intuición. Pero hay personas que se la quieren llevar de vivos, porque piensa mal y acertarás. Eso es lo que se dice en la mentalidad humana. Pero la Biblia dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Nosotros necesitamos darnos cuenta de que no debemos estar practicando eso. Esto está dividiendo familias enteras. ¿Cuánta gente acá tiene resentimientos con alguien por simples percepciones? Por simples percepciones. No, hombre, si yo le pedí un favor y vi la gran cara que puso. Hermano, el hombre andaba con diarrea y entonces puso la gran cara porque cuando usted habló puso mala cara, pues. No, pero yo ya no le vuelvo a pedir nada. No, tranquilo, por puras percepciones. Hay un montón de cosas graves en nuestras familias. Por puras percepciones. No, yo lo vi. Yo vi que se empezaron a ver cuando yo entré. Mire, eso se llama estar loco. Amén. Eso se llama tener problemas. Eso se llaman complejos. Eso se llama de otra cosa. Pero tenemos que estar así de enfermos de la mente. Y eso siembra disensión. No, hombre, si yo vi, empecé a ver cómo se secreteaban. Y todos se quedaron callados cuando yo llegué. ¿Y qué le importa? ¿Qué le importa? Y la gente empieza a sentirse en división y todo por esas cosas. Yo siempre he creído que el que habla de la pera, comérsela quiere, ¿ve? Y entre más hablen de uno, le suben el rating, ¿ve? Dele con todo. Acostúmbrese a esas cosas. Peor es que no dijeran nada de usted, ni bueno ni malo. Entonces por lo menos quiere decir que piensan en usted y usted ni se acuerda de las personas. Pero en ese sentido nosotros deberíamos prestarle atención a ello. Avance a Proverbios 12:22. Hablemos de pecado. Es un mensaje que va encauzado a que no se nos olvide este tema. Que la lucha de nuestro tiempo debe ser contra eso, de saber que tenemos algo dentro de nosotros con lo cual nosotros debemos aprender a doblegarlo, a someterlo y saber que es más fuerte el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. 12:22 de Proverbios dice así. Léalo conmigo. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Creo que todos los que estamos acá conocemos un mentiroso, ¿sí o no? No lo vuelva a ver, solo piense. Conoce un mentiroso. Y usted sabe las cosas en las que usted miente. Y usted sabe las cosas en las cuales está faltando a Dios. Y este sentido en el cual Dios lo establece acá, creo que no da espacio a dudar, porque dice: los labios mentirosos son ¿qué? Abominación a Jehová. Por eso no practiquemos la mentira, hermanos. Va a ser tan fácil cuando nosotros hablemos la verdad, porque no vamos a tener que andar tratando de interpretar lo que alguien dice, sino que lo vamos a asumir como verdad y punto. Pero hay gente con la que uno habla que está tan acostumbrado a la mentira que todo lo que uno dice, como que fuera texto bíblico, tratan de interpretarlo. No, es que vi que me dijiste que sí querías ir, pero yo interpreté que no querías ir. Mire, sí es sí y no es no. Y estas cosas son de las cuales uno dice: ¡qué complejidad de pensamiento! Y entonces eso es lo que nos tiene tan divididos hoy por hoy. No, es que yo vi que lo estabas haciendo, pero de mala gana. ¡Ay, Dios mío! Y estas cosas son de las que nosotros tenemos que ver. Dese por satisfecho que lo está haciendo y punto. Hay gente que quiere que hasta las cosas que no son tan agradables hacer, quiere que las haga con una gran sonrisa. Mira, hijo, tenés que lavar el baño. Vaya. Y el bicho, ¿cómo va a ir con la gran sonrisa a lavar el baño? ¡Ay, qué bonito! Te lavas el baño. ¿Y cómo va a ir con la gran sonrisa, pues?
Se va a ir tapándose la nariz y todo, pero no va a ir con la gran sonrisa. Y de repente hasta esas cosas son las que nos molestan. La Biblia dice: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Hermano, marque la diferencia. Si todos son pajeros, usted ya no. Si ahí en su lugar de trabajo todos tienen que andar buscando la trampa y esto y lo demás, usted no. Usted no. Trate de marcar la diferencia en ese sentido, porque probablemente su recompensa no va a ser aquí en la tierra, pero viene de lo alto. El saber que todas esas cosas van a prosperar porque es lo que a Dios le agrada. Vaya conmigo al Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 44. Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 44. Y quise hacerle un paseo por la Biblia en 4 secciones importantes ahora en los evangelios, para que veamos cómo el tema del pecado se ha mantenido desde allá, desde Génesis hasta Apocalipsis, intacto, y Dios sigue teniendo el mismo concepto del pecado que siempre, no lo ha variado, no lo ha cambiado. Juan 8:44. ¿Lo tiene? Si usted tiene de esas Biblias que las palabras de Jesús están en rojo, esas están en rojo, y dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Tenga cuidado con eso. Tenga cuidado con esa parte. No trate de hacerse una persona que practica la mentira de la manera que la palabra de Dios condena. No hay espacio a que haya verdad o haya aprobación de Dios en el momento que yo decido practicarla. Estas son cosas de las que nosotros deberíamos apartarnos de todo corazón. El tema de poder ver cómo con tanta naturalidad se miente, con tanta naturalidad se quieren cubrir las apariencias y no cubrir o llenar el corazón de Dios. Necesitamos hacer que nuestro Padre sea Dios, no Satanás. Y vaya al último libro de la Biblia, Apocalipsis 21:8, y vea lo que ahí establece, para que nos demos cuenta de que al hablar de pecado se mantiene un hilo constante a lo largo y ancho de la Escritura. Y vea lo que dice 21:8. ¿Lo tiene? Léalo conmigo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Estas cosas son como parte de la condena que Dios tiene para nosotros. Y necesitamos darnos cuenta de que hoy que estamos con vida podemos cambiar esta forma de ver y de hacer las cosas. A pesar de todas estas cosas que hemos leído, que han sido 4 citas allá en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, luego en Proverbios, de esos libros líricos, luego nos vamos a los Evangelios y luego nos vamos al libro de las Revelaciones o Apocalipsis, vemos cómo esa transición de tiempo no ha afectado el concepto que Dios tiene acerca de pecado. Se mantiene siendo el mismo. No hay razones por las cuales tratar de contemporarizar el estilo de la palabra de Dios o la manera de entender la palabra de Dios. La Biblia dice que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Se mantiene siendo la misma. Entonces no deberíamos para nada relativizar el pecado. No deberíamos para nada minimizar los efectos del pecado. Lea conmigo, más adelante ya le comparto la cita, pero lo que quiero compartirle en este momento es que a pesar de esto que la Biblia nos enseña, donde la Biblia dice abominación a Dios, ciertos cristianos parece que quieren poner ahí, no es para tanto, no es para tanto. Aunque Dios dice ahí abominación a Jehová, no, hombre, no es para tanto. Eso es ser extremo. ¿Y quién lo hace? Le hago una pregunta a esas personas que quieren minimizar el efecto del pecado. ¿Qué hacemos con versículos como el que encontramos en la primera carta a los Corintios? Y vamos a irnos más atrás. Estamos usando bastante de la Biblia para que nos demos cuenta que no son palabras de hombre,
sino que es palabra de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10. ¿Qué hacemos con versículos como estos? Léalo conmigo. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10. ¿Lo tiene? Dice así la palabra de Dios: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Sabe usted qué es no heredar el reino de Dios? ¿Sabe usted qué es no heredar el reino de Dios? Es ganarse un tiquete directo al infierno. ¿Y qué hacemos con esto? ¿Lo minimizamos también? Si usted está en esta lista de fornicario, idólatra, adúltero, afeminado, de echarse con varones, de ladrón, de avaro, de borracho, de maldiciente, de estafador, permítame decirle que tiene asegurado su estadía con todo pagado allá en el infierno. No, hombre, no es para tanto. Está relativizando el pecado. Está relativizando el pecado. Pero ¿y quién no hace esas cosas? ¿Y quién dijo que tenían que ser un montón los que se fueran para el cielo? ¿Y quién dijo que tiene que haber una gran cola para entrar al cielo? ¿Quién dijo eso? Hubiera hecho un gran portón donde todos quepan. No, pero hizo una puerta estrecha. Que son pocos los que hallan ese camino que va hacia esa bendición. Entonces necesitamos nosotros darnos cuenta de que tenemos que salir de ahí. Ahora que nosotros hablamos de tantas cosas y que hace unos meses estuvieron celebrando el orgullo gay. Sí, pero yo quiero entender algo a la luz de lo que la palabra de Dios nos enseña. Dios no es tolerante, Dios te tiene paciencia. La tolerancia no es igual a la paciencia. Toda esta gente con mente retorcida anda hablando de que son intolerantes. Todos aquellos que predicamos en contra del homosexualismo somos intolerantes, que somos homofóbicos. No se trata de ser homofóbico, no se trata de ser intolerante, se trata de compartir lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Y qué es lo que la palabra de Dios enseña? Es que Dios te tiene paciencia, no te tolera. Porque tolerancia es saber soportarlo por siempre. Eso. Cuando usted es una persona que es intolerante a la lactosa, ¿qué quiere decir? Que nunca puede tomar lactosa. Porque toma lactosa y se le destruye el estómago, ¿verdad? Y es que ni va probando leche y usted ya sabe, si todo el mundo le da, mira, y esto lleva leche, prueba, y le empiezan a retorcer las tripas ahí. Ah, pues si tiene, le dice, porque él es intolerante, o ella es intolerante, no puede eso. Ahora, ¿qué es el tema de tener paciencia? La intolerancia es mantenerme así, soportando eso siempre. Y por el contrario, cuando yo soy tolerante a la lactosa, quiere decir que yo no tengo problemas en comerme la leche, en tomarme la leche que quiera, el queso que quiera. No pasa nada, puedo vivir mi vida entera con eso y no tengo problemas. Eso es ser tolerante, no hay cambios. La paciencia indica que Dios tiene paciencia para esperar a que cambies. Pero todos los días vas avanzando. Todos los días vas avanzando. Todos los días vas avanzando. Entonces Dios puede tenerle paciencia a un homosexual, no tolerancia. Y Dios puede esperar a que cambie. Dios puede esperar a que sea transformado. Y hace unos días hablaba con una persona que conocimos ahí en el lugar que hacemos ejercicio, y esta persona se enteró que yo era pastor. Y entonces, con el propósito, creo yo, de ponerme en evidencia, hizo una pregunta y me dijo: mira, si le dijera el nombre de la persona, usted lo conoce, pero no se lo voy a decir. Y me dijo, yo soy homosexual. Ah, vaya. Paso, le dije yo. Entonces, ¿qué piensan ustedes acerca de eso? Y entonces en ese momento le digo: nada.
¿Cómo que pensamos al respecto? Es que para mí eso es bien difícil de poder dejar y yo quiero empezar a frecuentar una iglesia, pero siento que todos me van a ver mal y esto y lo demás. Mira, el pecado te acusa a ti mismo. Si sintieras que estás bien, no tendrías por qué pensar que nadie te va a señalar si vos lo consideras como normal. No, es que esto no es normal. O sea que considerás que esto es antinatural. Es que mire, y se fue haciendo a un lado para hablar un poco más suave y yo le volví a decir, paso. Entonces me dice, y me vuelve a decir, es que yo fui abusado pequeño y desde entonces soy homosexual. Mira, yo entiendo que eso es difícil de superar. Yo entiendo que todas esas cosas pueden simbolizar un trauma para tu vida. Yo entiendo que esa persona te dañó. Yo entiendo que esa persona hizo todas estas cosas y que destruyó tu vida aparentemente. Pero te quiero compartir algo. El Cristo al cual sirvo y sigo puede romper cualquier cadena. Y es más fuerte el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y esa cosa que te hizo trastornar tu mente, trastornar tu corazón, en Cristo hay opción. Pero tú necesitas poner de tu parte. Tú necesitas salir de ahí. ¿Estás cómodo siendo lo que sos? No, me dijo. ¿Te sientes bien? No. De hecho, es uno de mis secretos mayor guardados, me dijo. Y entonces, ¿por qué no salís de ahí? Es que no puedo. Es que de eso se trata esto. Que todo lo que nosotros no podemos, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y entonces quedó abierto el camino para esta persona. Pero ¿a qué voy llegando con esto? Que el cristiano inclusive trata de asimilar como ser una víctima de practicar el pecado que practica, de practicar lo que hace. Se quiere quedar como no, es que yo ni modo, no tengo alternativa. Soy mañoso porque no encuentro trabajo. Entonces no puede ser así. No puede ser de esa forma. No puede estar en nosotros ese sentimiento de querer ver las cosas como normal. No podemos minimizar. La primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10. Y quisiera que usted, si está practicando cualquiera de estas cosas, se lo recordara todos los días para instar su vida a un cambio. Necesitamos marcar la diferencia. No sé usted, pero en lo personal, yo ya me cansé de vivir con tanto bombardeo alrededor que habla acerca de la falsedad de los cristianos. Y cada vez que uno muestra su cristianismo, uno se expone. Que fíjate que tengo esto, tengo lo otro, tengo aquello. Mira, y un día uno tiene que aprender a soportar esas cosas por el mal testimonio de esas cosas. Hay una persona que es jefe de una marca para la cual nosotros trabajamos y no quiere absolutamente nada que ver con los cristianos. Entonces esta persona, a manera de dañarme cuando llegaba por ahí, siempre tira sus cascaritas a ver si uno cae, a ver si uno reacciona con violencia o si uno reacciona con algún comentario, alguna cosa, y trata de siempre de instar a que los cristianos no sirven para nada. Entonces él se dio, imagínense la perversión de su mente, se dio a la tarea de conquistarse su hermanita, de esas que ocupan mantelina, para tomarse una foto dentro del motel con la mantelina por toalla. Y cuando yo llegué me dijo, mira, ve, la mantelina de la hermanita ocupé de toalla, me dijo. Y yo solamente, ¿qué le digo? Mira, cada quien vamos a rendir cuenta. ¿Qué le digo yo? ¿Qué le iba a opinar yo? Si se supone que eso no lo tiene que hacer el cristiano. Si se supone que esas cosas no deberíamos hacerlas nosotros. Este quedó en evidencia. Y la maldad de su corazón, como para achacarme, para señalarme, para decirme a ver qué le decía yo. Y con estas cosas, ¿y uno qué hace? Y todas estas cosas se las comparto porque a eso es a lo que estamos expuestos. Pero si nosotros seguimos viendo todo como normal, si nosotros seguimos pensando que si no ocupo la mantelina no me voy para el cielo, ¿de qué me sirve ocuparla y salir de una habitación de esas?
¿De qué me sirve ocuparla? ¿De qué me sirve hacer todas las cosas que se consideran como cristianas si mi corazón está lejos de Dios? Esto es un caso evidente, pero ¿cuántas de esas cosas estamos haciendo nosotros? Y que si en esa foto de la cámara de Dios nos mostrara al hermano fulano o a la hermana fulana de cómo se comporta en la iglesia y cómo se comporta afuera, ¿qué diría Dios? ¿Cómo estaría Dios? En este sentido, creo, y retrocedo un capítulo, primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 9 y 11, dice así en su palabra. Solo un capítulo tiene que retroceder y leamos esos 3 versículos que dicen así: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Si hablamos de ser mejores, ¿qué hacemos con esos versículos? Si hablamos de ser mejores, ¿qué hacemos con esto? Lo más seguro es que usted va a caer mal. Lo más seguro es que usted se va a tener menos amigos. Pero lo más seguro es que va a ser más agradable a Dios. Y esto cuesta tomar estas decisiones. Cuesta tomar estas decisiones. Porque es como que uno se fuera volviendo un bicho raro. Y a mí pocas veces me gusta hablar de estas cosas, pero a eso es a lo que tenemos que apuntarle. Son cosas que me cuesta quizás trasladar en forma de un mensaje, pero son cosas de las cuales procuramos practicar. Y cuando de repente somos topados al cerco con cosas como esas, usted tiene que decirlas. Un día me decía alguien: mire, ¿y por qué ya no sale con nosotros? Ya no esto, ya no lo otro. Mira, porque vos andas tan perdido que cuando te caiga vos es lo que te va a caer. Yo no quiero salir chispeado. ¡Ey, qué turbio es usted! Pues sí, es la verdad. Yo no quiero salir chispeado de tus volados. Yo no quiero que me caiga a mí de las cosas en las cuales andás. Necesitamos ponerle atención a eso. Lamentablemente siempre queremos acallar este tipo de mensajes con como que Él fuera santo, como que Él no se equivocara. Queridos hermanos, no se trata de mis palabras, se trata de la palabra de Dios. No se trata de lo que yo estoy diciendo, se trata de lo que estamos leyendo que Dios dejó para nosotros. No pueden seguir existiendo cristianos pícaros. No deberían seguir existiendo cristianas pícaras. No deberían seguir existiendo esas frases que parecen no coincidir, pero se siguen estableciendo como normales. Esa hermana es una gran loca. Debería no existir esa frase, ¿verdad? Porque aquí dice claramente en el versículo 9 y 10. Vea el versículo 10, más bien dicho. Léalo una vez más para que le preste atención a un detalle bien importante. 11, perdón. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano. Y este versículo es el que una vez ocupé de base para un sermón que se llama Amistades Cristianas. Y en ese sentido nos damos cuenta que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere, y la lista continúa. La Biblia es clarísima. La única manera de no comprender a los que minimizan este mensaje es 3 opciones. 1, o no saben leer. 2, o no pueden comprender lo que leen. O 3, o no quieren ni leer ni comprender lo que la palabra de Dios dice. Pero no hay forma de minimizar este mensaje. No hay forma en la cual nosotros podemos decir eso no es así. Y vaya a los escritos originales si gusta. Vaya a otras traducciones de la Biblia. Vaya a donde guste y se va a dar cuenta que eso es así. A muchos les resulta demasiado duro renunciar a aquello que les gusta y tratan de compatibilizarlo con el Evangelio. Y tratan de compatibilizarlo con las cosas que Dios hace.
Tratan de compatibilizarlo con llevar una vida cristiana, pero no quieren renunciar a aquello que les gusta. Necesitamos tener la capacidad de renunciar. Nosotros como cristianos debemos erradicar el pecado, debemos confesarlo y traerlo a la luz, no justificarlo y explicarlo. Si yo estoy pecando, debo confesarlo y traerlo a la luz. No tengo para nada que justificarlo y explicarlo. Esta persona que es homosexual, que les compartía, ¿qué es lo que estaba haciendo? Justificando su pecado. Es que yo soy así por lo que me hicieron. Es que yo practico esto por el lugar donde vivo. Es que donde yo trabajo todos lo hacen. Todas estas cosas no deberían ser así. Vaya conmigo a la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Vamos rápido en honor al tiempo y lea conmigo lo que dice ahí. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 5, claramente dice la palabra: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Creo que esto es tiempo y si usted le presta atención, parece contradictorio, pero dice que no van a sufrir la sana doctrina. O sea que la sana doctrina se sufre, sí, porque dejo pedazos de mi carne cuando voy tratando de apegarme a lo que la sana doctrina dice. Y arrancarnos una parte de carne o lo que guste, siempre va a producir dolor. Y cuando la Biblia dice ahí, no sufrirán la sana doctrina, dice después, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Sabe usted qué es la palabra concupiscencias? La concupiscencia es una tendencia personal que una persona tiene hacia cosas que están contra la voluntad de Dios. La concupiscencia es una tendencia personal que alguien siente hacia ciertos pecados. ¿Y cuántas personas ocupan el evangelio para alcanzar lo que ellos quieren? Nosotros vemos en el mundo predicadores que ocupan el evangelio para tener los lujos que ellos quieren. Yo no estoy en contra de que el obrero es digno de su salario. Amén, estamos bien. Cuando las cosas sirven para la obra de Dios, amén, estamos bien. Pero cuando es solamente para mi propio deleite, cuando todas las cosas están llenas de necesidades, pero que tienen que ver con la obra de Dios, pero ellos no. Necesitamos nosotros darnos cuenta de esto. Necesitamos darnos cuenta de lo que Dios dice en su palabra. Y vea lo que dice el 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Cuántas cosas de estas nosotros nos gusta escuchar? Hay gente que me dice, mire, yo no me estoy congregando, pero estoy yendo a un lugar de esos donde dan testimonio. Son fábulas. No es eso congregarse. La Biblia dice que no debemos dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Y necesitamos nosotros prestarle atención a esa sutileza con la que el enemigo se ha metido. Y dentro de esa sutileza usted tiene que tener un tremendo discernimiento de espíritu para ver eso. Porque si le gustan solamente las historias bíblicas, si le gustan solamente los lindos testimonios, si le gustan solamente las bonitas interpretaciones de la Biblia, pero no le gusta ser confrontado con su vida de pecado, entonces su oído se ha inclinado a esas cosas de las cuales ya nos advertía Pablo en aquel momento. Y vea lo que dice el 5. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz sobre evangelista, cumple tu ministerio. No es cosa fácil el poder mantenerse en este tipo de cosas. Pablo decía que se harían maestros para enseñar a otros conforme a su propia tendencia natural hacia el pecado. Y usted sabe que en lugar de someterse a la sana doctrina, muchas personas se hacen expertas en defender su tendencia al pecado y justificarla con Biblia en mano. Y si en esa congregación
los líderes o el líder es, qué sé yo, por ponerle un ejemplo, es amante de las riquezas, entonces busca la manera de defender su teoría. Miren que Dios quiere que todos seamos aquí, ¿ve? Dios quiere que aquí, Dios quiere que allá, Dios quiere que lo otro. Y en lo personal, yo he tenido tanto cuidado durante estos 6 años de ni siquiera bromear a causa del dinero, porque sé que es uno de los temas más sensibles en esto, de lo que nos va a tocar hablar con vergüenza en las siguientes generaciones. Porque con el dinero, la palabra evangelio y dinero mezcladas han hecho tantas aberraciones en este último tiempo. Y aquí, por el contrario, nosotros hemos buscado la manera de que todo lo que se haga sea gratis en la medida de lo posible. Y que todavía aún así hay personas que hacen comentarios hirientes. Y duelen esas cosas. Cuando nosotros empezamos a ver este tipo de cosas y decimos, no importa, no es para que una persona tenga un buen concepto, es para que Dios tenga un buen concepto. Y escuché 2 o 3 comentarios nada más hoy que fuimos allá Entre Pinos, y decía que eso era negocio. Y yo quería ahorcarlo, fíjese. En el nombre del Señor, claro, ¿verdad? Señor, aquí te lo mando, ¿verdad? Si de entrada los buses le perdíamos, no digamos la entrada. Y nosotros decíamos, y todavía es posible esto. Y todavía esta gente va a venir a decir estas cosas. Pero Dios dice, tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y por el contrario, veo que los que son unos grandes salvajes con el tema de dinero, no les dicen nada, fíjate. No les dicen nada. Y todo es cobrado. Y nunca en esas iglesias han regalado, aunque sea un pan duro con café. Todo es cobrado. Siembre. Y tiene que sembrar. No, ellos lo quieren sembrar al creyente. Andan sembrando gente. Nos damos cuenta que no debe ser así. Y eso es poniéndole un caso. Y de ahí, si yo le pusiera todos los otros casos contrarios. Si uno es amable, entonces las cosas se pueden malentender. Y si uno es serio, también se malentiende. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Que Dios me pese el corazón. Y esto se lo comparto porque desde mi trinchera así toca. Desde la suya muy probablemente también. Si uno es cercano, puede ser malentendido. Si uno es distante, también va a ser malentendido. Entonces, ¿qué debe buscar usted? Agradar a Dios por sobre todas las cosas. Y en este sentido, Dios va a encargarse de quitar esas cosas de esas tinieblas a cualquier persona. A todos esos conceptos que dañan el corazón, que quieren dañar la obra de Dios, no se preocupe. A su tiempo, todos llegaremos. Necesitamos tener el deseo en el corazón de mantenernos caminando. Yo creo que usted ha escuchado que uno de los defectos físicos que Pablo tenía es que Pablo no tenía buena visión. Pero yo creo que no tenía tan mala visión, porque este problema lo vio venir desde bien lejos. Y vio que estas cosas iban a pasar aún en nuestros tiempos, y lo dejó aquí escrito por inspiración de Dios. Quisiera que a partir de este sencillo mensaje nosotros empecemos a llamar pecado lo que Dios llama pecado. Que alegremos el corazón de Dios, que nos pongamos a cuentas con Él, que tengamos un encuentro verdadero con Cristo y que podamos buscarle hoy que puede ser hallado. Creo también que mañana puede ser demasiado tarde. Hoy es un buen día para empezar. Hoy es un buen día para que hagamos caso, para que obedezcamos a esa invitación que Dios nos hizo cuando dijo: venid luego y estemos a cuentas. Oremos a ese Dios todopoderoso en esta mañana.